Señor, en el nombre de Jesús oramos en esta noche, Señor, agradecidos por un día más, porque tenemos este privilegio hermoso de tener vida, de ser tus hijos, de ser salvos por el sacrificio de Cristo en la cruz, Señor. En esta noche queremos honrar tu nombre, queremos pedirte, Señor, de manera especial, para que podamos hacer las cosas de manera diferente, Señor. Dios, queremos que quites de nosotros toda religiosidad, Señor, todo legalismo, y que podamos vivir, Señor, esa época, esa visitación de tu Espíritu Santo. Queremos rogarte que por tu Espíritu Santo seamos visitados, Señor, cada momento, que seamos guiados, porque tu palabra dice que tu Espíritu Santo nos va a enseñar todas las cosas. Así que en esta noche queremos pedirte dirección, pedirte sabiduría, pedirte por favor, Señor, en el nombre de Jesús, revelación. Pedirte, Señor, y decirte que realmente todo esto que hacemos, el esfuerzo que hacen los hermanos por conectarse, los que estamos acá, el venir, el escuchar la palabra, Señor, lo hacemos con todo el amor del mundo, pero sobre todo para honrar y glorificar tu nombre. Hoy nos presentamos delante de ti como sacerdotes, nos hemos limpiado. Te rogamos que limpies, Señor, nuestra vida, que limpies nuestro caminar, nuestro proceder, Señor, que lo puedas, por favor, limpiar en el nombre de Jesús. Enviamos palabras de bendición para las personas que están conectadas, para los que están acá, Señor, que podamos ser bendecidos junto con nuestras familias. Te pido, Señor, que quites todo estorbo desde ya, que quites, por favor, toda situación que quiera estorbar nuestro corazón, nuestros oídos, en el nombre poderoso de Jesús. Te pedimos para que pueda, Señor, por tu Espíritu, desarrollar tú, Señor, no nosotros humanamente, sino que sea tu Espíritu desarrollando una palabra profética, evangelística, pastoral, magisterial y apostólica, Señor. Gracias, Cristo, nos ponemos en tus manos. Te rogamos que puedas tener misericordia de nosotros. Mira este país, mira a Israel, Señor, guárdanos de las situaciones del mundo, guarda, Señor, a Colombia, guarda Honduras y todos los países, Ecuador y todos los países hasta donde llegue esta señal, Padre. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Señor, quita todo espíritu de estupor, todo espíritu de error, todo espíritu de pereza, Señor, todo lo que sea estorbo, que no sea tuyo, Señor, desarráigalo de nuestra vida, en nuestras casas incluso, en el nombre poderoso de Jesús. Mira el enfermo, Señor, el huérfano, el pobre, la viuda, aquel que no tiene nada, Señor, los privados de libertad, te ruego por ellos, y que pueda llevar una palabra de consuelo, Señor, a nuestro corazón, y una palabra que avive, que nos exhorte, que nos levante, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Cristo. Oramos sabiendo de que estamos en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, saludamos a los que están aquí con nosotros, y usted que nos brinda su sintonía, pues esa fiel sintonía, en el nombre de Jesús queremos bendecirles, queremos pedirles que siempre pedimos eso, que en el nombre de Jesús las reglas del juego, más que las reglas del juego, es para el mayor aprovechamiento de la palabra. Lo que tenemos que hacer es preparar nuestro corazón, preparar nuestra mente y hacerlo de tal manera que la palabra pueda llegar a nuestro corazón y que nos transforme nuestra manera de caminar. Miren, la vida cristiana es una vida hermosa, como todo en la vida. Hay que saber encontrarle la parte buena, porque hay situaciones que uno pues vive. Si en la misma palabra dice que hay adversidad, en la misma palabra dice que hay aflicciones, en la misma palabra dice que hay situaciones de tristeza, y hay un sinnúmero de emociones que se manifiestan a través de la misma. Pero qué difícil es, porque revisando, cuando le decía qué difícil es encontrar una iglesia o encontrar personas que como que se desconectan de todo. Y les decía que es difícil porque hay personas que aún en lo secular, qué difícil es ver una persona en lo secular desconectado de algo, porque precisamente de eso quería hablarle en esta noche con la ayuda del Señor, y que su Espíritu Santo añada mucha bendición. Fíjese que yo adrede le puse esa palabra. Usted sabe que gramaticalmente está mal escrita, no sé si, pero lo hice adrede porque ahí habla de desconectados.
y se mira ese prefijo des. Fíjese que ese prefijo des denota una negación. Ese prefijo des es como negar la acción que está a continuación de esa palabra o de ese prefijo. Es como la inversión del significado de la palabra. Por ejemplo, ahí, si alguien está conectado, al decir desconectado es que está lo contrario a conectado. Si alguien dice está deshabitado, es que está lo contrario a ser habitado. Y usted conoce muy bien, perfectamente el significado de este prefijo. Fíjese que hay mucha iglesia, mucho cristiano que anda desconectado. Lo veo por experiencia propia, quizás lo hemos vivido aquí en este país y en los lugares donde tal vez platicamos con las personas, e inclusive allá de nuestra ex tierra Honduras. En este último tiempo se va a manifestar esa desconexión entre el cielo y la tierra. En este último tiempo se va a manifestar la desconexión que hay en la casa, en las familias, aún en el trabajo. Qué difícil es cuando uno llega a un trabajo y uno no se conecta. Qué difícil es cuando uno llega a una atmósfera, por ejemplo, de una iglesia y no logra conectarse. Y hay muchas razones internas y razones externas. Hay situaciones del corazón, hay situaciones del pensamiento, problemas que la persona puede estar viviendo. Pero hermano, lo peor que nos puede pasar es vivir desconectados de la fuente principal, es vivir desconectados de nuestro Señor. Es decir, que no haya esa conexión. Es difícil porque si usted lo ve y lo trae a nuestra realidad o la realidad que las iglesias están viviendo, se da cuenta que algunos por eso se están yendo de las iglesias, porque no sienten la conexión de acuerdo a lo que ellos piensan que es una conexión en el Señor. Mire, muchos yo he visto que fácil se caen. Hemos visto que muchos cuando pasan los problemas como que se desconectan del Señor, lejos de acercarse más al Señor. Porque en el Señor, hermano, en este último tiempo se va a desarrollar que nosotros, Dios nos está llevando y casi obligando por amor a nosotros, de que tenemos que desarrollar una cultura permanente de conexión con el cielo. Una cultura permanente de búsqueda con el cielo, una cultura permanente de vivir en la cultura del cielo, no en la cultura de la tierra. Porque, por ejemplo, dice Dios que Él nos manda a que velemos en todo tiempo, que oremos sin cesar. Mire, para toda actitud que nosotros tenemos en relación a la desconexión que podemos tener con el cielo, hay una respuesta. Por ejemplo, si una persona tiene temor, dice la palabra que Él no nos ha dado, porque lo vamos a ver más adelante. Si una persona tiene temor, dice la palabra que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, ni de temor, sino de poder, amor y de dominio propio. Pero ahí salta la situación que nos ha afectado y nos seguirá afectando si nosotros no decidimos hacer lo contrario. Es decir, hay que aplicar la palabra. Si por ejemplo alguien está triste, la palabra dice que el gozo del Señor es mi fortaleza. Entonces la palabra nos enseña que hay que gozarnos en el Señor para que se vaya toda tristeza. Si la palabra dice que la persona o alguien se siente herido o alguien se siente afectado en su corazón, la palabra nos enseña muchas cosas. Dice la palabra, el Salmo 147:3, que el Señor sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Si la palabra dice que no encontramos una salida o estamos ansiosos, la misma nos enseña que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Y así, hermano, así, cualquier cantidad de situación emocional que podamos estar viviendo, nos da la respuesta el Señor a través de la palabra, pero aquí es donde está quizás para algunos una especie de agravante, porque lo que nosotros tenemos que hacer es conectarnos al Señor, conectarnos a su Espíritu, conectarnos en el fluir y la atmósfera del Espíritu para realmente no estar como esa figura que ustedes ven ahí. Ahí se ve una persona que lleva a cuestas su conexión o su fuente de poder y hermano no está conectado. Porque el problema, mire, en este tiempo, pues perdone que le vaya a hacer esta analogía porque le va a servir. Mire, de lo peor que nos pasa a nosotros, es decir, en el buen sentido lo digo, la angustia que causa cuando usted ve su celular, cuando usted mira su celular, y se da cuenta que la batería está quedándose sin carga, inmediatamente usted busca el cargador para recuperar esa carga perdida.
Pero qué triste, hermano, y eso es más angustiante, cuando por ejemplo uno va en un aeropuerto o va de viaje y se va quedando sin carga y no tiene cómo cargar. Y es más angustiante cuando de repente la batería se murió y se quedó incomunicado. ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo nos sentimos nosotros? Angustiados. Porque yo lo entiendo, y en este nuevo tiempo que vivimos, en esta nueva temporada, obviamente, hermano, dependemos del celular porque ahí trabajamos, ahí hay correos importantes, ahí hay notificaciones, hay comunicación. Entonces, cuando el teléfono se apaga, quedamos incomunicados. Pero qué lindo fuera, porque yo con respeto le digo esto, cuando nosotros nos quedamos incomunicados con el celular, hermano, hacemos hasta lo imposible por buscar un lugar donde aunque sea lograr 5% de carga y reactivar la comunicación. Pero no pasa lo mismo en el Señor, fíjese. Hay muchas personas que están desconectados totalmente, se les está acabando la pila, se les está acabando la energía, se les está acabando la corriente, decimos allá en Honduras, es decir, se les está acabando la carga en relación a lo espiritual, es decir, en relación al cielo, y no buscan cómo conectarse. Esa es la iglesia que estamos viviendo. Y uno lo nota, porque cómo nosotros enfrentamos las adversidades, cómo nosotros enfrentamos los problemas, porque muchos, por ejemplo, no quieren aguardar ni esperar la respuesta de Dios. Algunos se aburren de orar, otros se aburren de estar esperando en Dios, otros se aburren de leer la palabra. Entonces, la analogía es válida. ¿Cuál es esa analogía? Que nosotros, se lo pido por favor, que en la misma intensidad con la que buscamos conectar el celular, con la misma intensidad y aún mayor, busquemos conectarnos con el cielo, porque este tiempo es un problema que se va a dar y se está dando en las iglesias. Hay ministros desconectados, hay ovejas desconectadas, aunque no lo crea. Hay iglesias que están desconectadas con el Señor, aparentemente están conectados, no sé si le ha pasado, a veces uno enchufa en el tomacorriente para el celular, pero no le carga porque es el enchufe incorrecto o es el cargador incorrecto. Entonces hay personas que en lo espiritual posiblemente piensan que están cargándose en el Señor y están en el lugar incorrecto, porque nosotros tenemos que estar conectados a Dios, pero necesitamos estar en el lugar correcto, porque cuando uno habla de conexión, por ejemplo, cuando uno habla de conectarse, conexión tengo por acá que es una acción que enlaza dos o más partes para transmitir algo. Entonces, si uno se conecta, por ejemplo, a la corriente, va a recibir luz. Si uno se conecta a la red al Wi-Fi que hay en los lugares, uno recibe internet. Si uno se conecta, por ejemplo, con una persona, nos va a transmitir vida, o vamos a transmitir vida. El caso es que vivimos en un mundo de conexiones, pero hay mucha persona que está conectada en la tierra, pero desconectada del cielo. Entonces tenemos que conectarnos a la fuente para producir, porque fíjese que la fuente, mire, donde uno se conecta, esa es la naturaleza de lo que recibe. Es decir, si uno se conecta a la corriente, va a recibir, si uno conecta a la corriente, va a recibir luz. Si uno se conecta con una persona negativa, por ejemplo, va a recibir cosas negativas, porque esa es su naturaleza. Si uno se conecta al Señor, vamos a recibir todos los beneficios de Dios. No se olvide que con la misma intensidad, con la misma preocupación, con respeto se lo traslado, que buscamos restablecer la carga en el celular, de esa misma forma busquemos restablecer el conectarnos con Dios. Primera de Juan 1:6 dice la Biblia de las Américas, dice: si decimos que tenemos comunión con Él, es decir, si decimos que estamos conectados con Dios, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Esa palabra comunión o conexión se lee koinonía en el original, y esa koinonía es como una sociedad, es como un beneficio, fíjese, es como una ayuda que se recibe del Señor, es comunión, es como una participación. Entonces el libro de Juan nos enseña que nosotros no solo es parecer, sino que tenemos que ser. Es decir, no solo tenemos que vivir pareciendo que estuviéramos conectados con el cielo, sino que tenemos que dar frutos producto de esa conexión. Acuérdese,
De acuerdo a lo que estemos conectados, vamos a recibir de esa naturaleza. Si una persona, por ejemplo, se conecta solo con personas amargadas, solo amargura va a recibir. Ahora, si una persona se conecta con personas que son contentas o que son alegres, que tienen gozo, esa es la bendición que vamos a recibir. Juan 6:6, y aquí es donde comienza a vislumbrarse. Aquí nos habla de conexión, aquí nos habla de caminar, aquí nos habla de practicar la verdad, es decir, ser consecuentes entre la conexión, porque la naturaleza de Dios es que nosotros andemos en la verdad y en la vida, porque eso es Cristo. Juan 6:66, mire, me llama la atención, porque ahí aparecen 3 seises, entonces aquí hay un espíritu. Dice, como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron, es decir, se desconectaron y ya no andaban con él. Mire, hay mucha gente que no ha entendido que, por ejemplo, el espíritu del anticristo es el espíritu de la potestad del aire que se está moviendo en este tiempo. Y el espíritu del anticristo, es decir, el enemigo, lo que quiere hacer es desconectarnos del Señor. Lo que quiere hacer es que nosotros o las personas en las iglesias, aún en el mundo secular, busquen las soluciones en otro lado, menos en el cielo. El domingo les hablaba de eso, del pronto auxilio, de dónde vendrá nuestro socorro, del socorro. El socorro nuestro viene de los cielos, no viene de la tierra. Obviamente Dios va a poner personas, va a poner circunstancias, va a poner negocios, trabajos y situaciones ahí que Él conoce para que nosotros podamos ser socorridos por Él. Pero el problema aquí que yo veo es que la iglesia en la actualidad, por ejemplo, tiene poca resistencia para enfrentar los problemas. La iglesia en la actualidad tiene poca fuerza para enfrentar con autoridad lo que tiene que enfrentar. La iglesia en la actualidad, obviamente no todos, pero en su mayoría son débiles frente a los embates de la vida, son débiles frente a una mala noticia, son débiles en situaciones que tienen que enfrentar. Y esa debilidad es producto de la desconexión espiritual, porque cuando nosotros vivimos permanentemente conectados con el Señor, somos más fuertes. Cuando nosotros vivimos permanentemente conectados con la familia, tenemos una familia más unida, más fuerte. Cuando vivimos conectados en el trabajo que estamos trabajando en una misma visión, aún en el ministerio, entonces como que somos más fuertes. Porque fíjense que el número 666 es el número de la bestia. Pero ese número se va a dar en la gran tribulación, es decir, el 666, porque allá en la gran tribulación o en la tribulación dice que las personas no van a poder comprar ni hacer transacciones si no tienen este número. Entonces, el espíritu de esta situación que se da a través de la bestia o a través del anticristo ya está. Y ese espíritu nos quiere desconectar para que, por ejemplo, la persona se enfríe, deje de ir a la iglesia o deje de buscar al Señor o deje de tratar de que la unidad en la familia llegue. Entonces, en la actualidad se refleja ese espíritu del anticristo. Y este espíritu lo que hace es separar la conexión que tenemos con Dios. No se olvide, porque aquí el Señor, cuando usted lee en el contexto, Jesús está hablándole a sus discípulos y está hablándole a los que estaban ahí con Él. Y Él les decía, cuando comienza ya desde Juan 6:63, y en el contexto dice, mis palabras que yo os he dado, dice, son espíritu y son vida, pero en los versículos anteriores habla de que el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida eterna. Pero esas cosas no las podían entender, porque los discípulos buscaban evidencia, no los 12, sino que los que estaban alrededor, otros discípulos aparte de los 12. Y muchos de ellos no entendieron, porque lo que ellos buscaban era evidencia, lo que ellos buscaban eran señales, porque estaban acostumbrados a ver con sus ojos y no a creer en su corazón. Entonces muchos de ellos, cuando Jesús les trasladó esos principios del reino, lo que hicieron fue que se apartaron y ya no andaban con Él, es decir, se desconectaron. Hay iglesias, hay personas en la actualidad que están desconectadas del Señor, ya no andan con el Señor. En apariencia vienen a las iglesias, pero están desconectados del Señor. Vienen a las iglesias por religiosidad, van a situaciones a buscar supuestamente de Dios, pero se han apartado de Él, porque su vida refleja que no están conectados con Dios. Mire, tal vez los logremos ver todos. Me di a la tarea de buscar, hay muchos en la Biblia,
que se desconectan del Señor. Hay muchos en la Biblia que están desconectados del Señor. Los primeros que yo encontré fueron los 10 espías. Ahora, los 10 espías se desconectaron. ¿Cuál fue la causa? Por el hablar mal. Fíjese que usted conoce la historia. Estos 10 espías hablaron mal de la orden o la promesa de lo que Dios les había dado y les iba a dar. Fíjese que hablar mal es como dar un mal informe. ¿Quiénes se desconectan en la actualidad del Señor? ¿Quiénes andan como desconectados del Señor? Los que hablan mal, los que dan malos informes. Porque fíjese que en el original, cuando yo miraba esto de hablar mal, ya lo vamos a ver en Números 13, dice que es como desacreditar lo que otra persona dice. Y estos 10 espías fueron 12, pero acuérdese que Caleb y Josué tuvieron una forma de hablar diferente. Cuando vemos en Números 13, que ya se lo voy a poner ahí, dice que ellos hablaron mal y estaban refiriéndose a la promesa que Dios les había dado. Cuando hablamos mal, desacreditamos lo que Dios ya nos prometió, porque dice que hablar mal es como murmurar, es como levantar un rumor, es como predisponer el corazón de las personas. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado, hermano. Mire, la persona evidencia si está conectada o no al Señor en su manera de hablar. Y esta noche pues yo le pregunto a los que estamos acá y a usted que nos ve, ¿cómo habla usted? ¿Cómo hablamos en el matrimonio? ¿Cómo hablamos en la familia? ¿Cómo hablan nuestros hijos? ¿Cómo hablamos en la iglesia? ¿Cómo hablamos en el trabajo? ¿Cómo hablamos en todas las actividades que desarrollamos dentro y fuera de lo espiritual? Es decir, en lo secular, en lo profesional, en lo laboral. Números 13:31. Entonces no pierda de vista algo. Lo primero que desconecta, entre otras cosas, considerando lo que los 10 espías hicieron, es nuestra forma de hablar. Por ejemplo, cuando hablamos negativamente, hermano, no vamos a lograr una conexión con el cielo, porque puede más nuestra naturaleza humana, lo que tenemos, lo que somos, lo que evidenciamos de acuerdo a lo que hablamos. Y aquí entra algo muy importante: de la abundancia del corazón habla la boca. Y estos espías estaban llenos no de la esperanza en la promesa que Dios les había dado. Ellos estaban llenos de lo que habían visto. Por eso hay que tener cuidado. Números 13:31 dice: pero los hombres que habían subido con él, aquí está hablando de los 10 espías. Aquí Caleb, en el 30, Caleb calmó al pueblo. En el contexto usted lo puede leer. En el versículo 30 de Números 13 dice que Caleb calma al pueblo delante de Moisés y les dijo: debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella, porque sin duda la conquistaremos. Entonces Caleb, en el versículo 30, cuando usted lo lee en el contexto, les estaba diciendo: subamos, conquistemos, porque sí se puede. Pero los hombres que habían subido con él, lo vemos aquí, dijeron: no podemos subir contra ese pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Entonces, mire, los 12 espías vieron lo mismo, gustaron de lo mismo, recogieron las muestras del suelo, recogieron el producto, vivieron lo mismo, sintieron lo mismo, pero su forma de hablar fue diferente. Caleb y Josué hablaron diferente como estos 10 espías. Entonces el versículo 32 dice de esta manera: y dieron un mal informe. ¿A quiénes? A los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por la que hemos ido para reconocerla es una tierra que devora a sus habitantes, y toda la gente que vimos ahí son hombres de gran estatura. Y usted conoce la historia que a partir del versículo 33 y dice: y éramos para ellos, y vimos unos gigantes, los hijos de Anac, y comienza a mencionar los gigantes, y dice: y éramos para ellos, a nuestro parecer, como langostas. Entonces, la mentalidad de estos 10 espías, la mentalidad de estas 10 personas, hermano, eran príncipes del Señor, eran hijos del Señor, eran escogidos por el Señor, iban en pos de una promesa que Dios les había dado. Pero pudo más lo que ellos humanamente pensaban que se podía lograr y se desconectaron, hermano. Hay gente que se desconecta porque se olvida de las promesas de Dios. Por eso el salmista decía: bendice alma mía al Señor y no te olvides de ninguno de tus beneficios. Entonces el alma
que no está satisfecha, nos desconecta del Señor. Estas personas, el alma la llenaron de temor quizás, el alma la llenaron de que querían las cosas fáciles, no querían pelear, porque acuérdese una cosa, hasta ahí ellos no habían sido entrenados en la guerra, porque el Señor no les permitió que se enfrentaran a unos pueblos. Sí se enfrentaron de una u otra manera, pero no se habían enfrentado a la verdadera guerra, porque si no se iban a regresar. Entonces Dios es sabio, hermano, Dios es sabio, pero le pido un favor, no hablemos mal, porque el hablar mal nos desconecta del cielo, el hablar mal nos desconecta de lo espiritual, porque nosotros tenemos que hablar en función de la promesa del Señor. Nosotros tenemos que hablar en función de todo lo que Dios nos va a bendecir, en función de que a pesar de que las cosas no vayan bien, nosotros tenemos que declarar la palabra. ¿Se da cuenta? Tenemos que llenarnos de palabra, tenemos que ser hacedores de la palabra, y llevamos tiempo repitiendo esto, pero es bueno que nosotros tengamos conciencia de eso. Y ellos dieron un mal informe, y fíjense que ese mal informe hizo que desagradara a Dios, y al final fueron muertos ellos, no entraron a la promesa. Entonces nuestra forma de hablar nos descalifica para poseer Canaán. Nuestra manera de hablar, si es una manera mala, estamos siendo descalificados para obtener la promesa. Pasa a algunos, mire, escucha el que está conectado en el cielo. ¿Cómo te va? Mira, de momento ahí arreglando algunas situaciones, pero confiando en Dios que voy a obtener la victoria. La misma pregunta para alguien que no está conectado con el cielo. ¿Cómo te va? No, mira, desde que me metí a la iglesia solo líos tengo. Ese es alguien desconectado, porque no lee la escritura, no le cree a la palabra. Es que esto es de creer, hermano, mire, es de creer, es por fe. Porque por fe andamos, no por vista. Entonces, los 10 espías andaban por vista, lo que vieron. Se olvidaron de la promesa, y nosotros tenemos que tener cuidado. En la familia, ¿cómo hablamos? ¿Cómo hablan nuestros hijos? ¿Cómo hablamos en el matrimonio? ¿Cómo hablamos en el trabajo? ¿Cómo hablamos en la empresa que Dios nos ha dado? Esas ideas que tenemos que desarrollar. ¿Cómo hablamos? ¿Cómo nos escuchan hablar nuestros hijos a nosotros como padres? A nosotros como ministros, ¿cómo nos escuchan hablar las ovejas? ¿Cómo nos escuchan hablar en la casa? Porque aquí en el púlpito podemos decir cualquier cantidad de cosas hermosas, pero ¿cómo vivimos? No demos malos informes, porque el dar malos informes es como murmurar de Dios. Cuando usted dice, no vamos a poder, Dios se pone triste, hermano. Contristamos el espíritu. Cuando nosotros decimos, no, yo creo que fracasamos, hermano, el espíritu se contrista, porque hermano, usted no tiene idea lo que los ángeles luchan para que usted y yo lleguemos a obtener cosas o a obtener la victoria en la batalla que tal vez usted está librando. Entonces cambie su manera de hablar y va a haber resultados mejores. Porque cuando cambiemos nuestra manera de hablar, vamos a evidenciar que estamos conectados con el cielo. Efesios 4:29, la Biblia del lenguaje sencillo dice, no digan malas palabras. Mire, este versículo junto con el 30 está bien claro. No digan malas palabras, al contrario, digan siempre cosas buenas. Digamos siempre cosas buenas, que ayuden a los demás a crecer espiritualmente, pues eso es muy necesario. Entonces Dios nos está dando la instrucción, a través de la Biblia, del lenguaje sencillo, que no digamos malas palabras, es decir, no hablemos de manera negativa, no hablemos de manera pesimista, no hablemos de manera que las personas evidencian que están derrotados. Al contrario, digamos siempre cosas buenas, que ayuden a los demás a crecer espiritualmente. Mire, las palabras del que está conectado con el cielo son palabras que edifican. Y las palabras del que no está conectado o está desconectado con el cielo son palabras que destruyen. Y Dios nos manda a que con nuestras palabras edifiquemos y que crezcamos, no solo nosotros, sino que los que están en nuestro entorno a crecer espiritualmente. Por eso es muy necesario. El versículo 30 dice, no hagan que se ponga triste el Espíritu Santo. Por eso les decía, cada vez que nosotros hablamos o pensamos de manera negativa, el Espíritu Santo se pone triste. Porque estamos desacreditando las promesas, planes y propósitos que ya Dios designó para usted, para los que estamos acá, para usted que nos ve, para sus hijos, para su casa. Pero tenemos que hacer algo, hermano, porque el desconectado no quiere hacer nada por mejorar su vida. Ese es el problema.
Qué triste es ver mucha gente desconectada aún en las iglesias. Hermano, les está pasando el Niágara en bicicleta y dejan de orar. Les está pasando el Niágara en bicicleta y ya no quieren venir a congregarse. Les está pasando el Niágara en bicicleta y están desanimados. Entonces ponen triste al Espíritu Santo, que es como un sello de identidad que Dios puso en ustedes para reconocerlos cuando llegue el día en que para siempre serán librados del pecado. Y eso me llamó mucho la atención. Entonces la lucha contra el pecado va a ser hasta que Cristo venga. Entonces tenemos que entender y que tenemos que cambiar nuestra manera de hablar para obtener mejores cosas. Los 10 espías evidencian que aquellos que se desconectan del cielo son los que dan malos informes. Aprovecho para esto, hermano. Mire, no escalemos posiciones en los trabajos hablando mal de nuestros compañeros, porque eso se devuelve. No escalemos en la iglesia hablando mal de las ovejas, porque eso se devuelve. No escalemos en posiciones, en lo que sea, hablando mal. Hablemos bien, bendigamos, porque eso indica un corazón sano. El que habla mal está desconectado del cielo, porque puede ser que su alma y su corazón estén afectados. El segundo que yo encontré, entonces el primero es por un mal informe, una mala manera de hablar. Hablemos bien, hablemos palabras que edifiquen, hablemos palabras que lleven vida, porque eso es lo que Dios nos ha dejado a través de la palabra escrita y a través de su Espíritu Santo. El segundo que yo encontré es Balaán. ¿Por qué se desconectó Balaán? Por la codicia, hermano. Mire, Balaán era un profeta que había ahí en esa región. Cuenta la palabra en Números 24 que dice que Balac vio que el pueblo de Israel acampó cerca de ellos. Entonces él dijo, no, este pueblo es poderoso, este pueblo, el Señor está con ellos, y voy a buscar maldecirlos, porque Balaán, dice que cuando Balaán hablaba era certero lo que él decía, él era un profeta. Entonces Balaán tenía un don certero, Balaán tenía dones, tenía talentos en el Señor, tenía capacidades, era un hombre que era utilizado por Dios, pero de repente cambió, se desconectó. ¿Por qué se desconectó? Por la codicia del dinero. Número 24:3 dice, entonces tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, y dijo el varón de ojos abiertos. Y mire lo que dice el versículo 4 de Número 24. Dijo, el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído, pero abiertos los ojos. Mire, Balaam tipifica aquel cristiano, puede ser un ministro, puede ser una oveja, que está desconectado del cielo, aunque tenga los ojos abiertos, es decir, es alguien que vive de apariencia. Pero Balaán lo que le afectó fue que él hizo mercader del don que Dios le había dado. Tengamos cuidado, porque si Dios le ha dado algo de gracia, délo de gracia. Balaam tenía un don, pero era para bendecir el pueblo. El libro de Efesios dice que Dios ha puesto los 5 ministerios para edificar el cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, trabajando en unidad y como cuerpo. Entonces, la historia cuenta que Balac contrata a Balaam. 3 veces le llega a decir, ve y maldice al pueblo de Israel. Y el Señor le dice, no vayas. En la tercera va. Balaam va y el Señor lo regaña y le dice, ¿por qué te fuiste con ellos? Te fuiste por el camino de Balaam. Y fíjese que me di a la tarea de encontrar, porque realmente Balaam tipifica aquel que por la codicia se desconecta del Señor. Le he dicho que la codicia no solo es andar afanado por el dinero, sino que es andar afanado por otras cosas. Mire, no se afane. Tenemos que parar el volumen o la velocidad al afán. Afanémonos por el Señor. Si el Señor dice que no nos afanemos, dice, bástate a cada día su propio mal. ¿Por qué? Dice, ¿qué gana aquel que se afana queriendo adicionar a su estatura un codo si no lo va a hacer? Se lo estoy parafraseando. Mire que en 2 de Pedro 2:15 dice, abandonando el camino recto, se han extraviado siguiendo el camino de Balaam. ¿Y cuál es el camino de Balaam? Dice, el hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad. Mire, cuando se habla de Balaam, también se habla en el libro de Apocalipsis, entre otros. Hay tres en donde aparece después de Números Balaam.
Entonces muchos están desconectados porque están siguiendo el camino de Balaam. ¿Y cuál es el camino de Balaam? Dice que, mire, cuando Balaam se dio cuenta que no podía maldecir al pueblo de Dios, porque cuando él iba a maldecirlos, el Señor le cambiaba su manera de hablar y comenzaba a bendecir a su pueblo. Eso nos llama cuando dice que no hay agüero ni maldición sobre el pueblo de Israel y sobre el pueblo de Dios, que somos nosotros. Entonces, como vio Balaam que no podía, entonces estableció una estrategia con Balac y le dijo, ¿sabes qué? Como fueron conquistados, el pueblo de Israel conquistó, dice que le dejaron las mujeres moabitas, y las mujeres moabitas Balaam le dijo, preséntale las mujeres moabitas. Las mujeres moabitas, una de sus situaciones que vivían era la inmoralidad sexual. Y no solo eso, sino que también la idolatría. Entonces, esta contaminación a través de las mujeres moabitas hizo que el pueblo de Israel perdiera 24,000 personas, porque Dios se molestó con ellos, porque se contaminaron. Y una de las instrucciones que Dios les había dado era, no se contaminen con ese pueblo. El caso es que Balaam inventó esta estrategia, y mire qué tremendo, porque Dios se molesta con ellos, y cuando los van a conquistar, muere Balaam. Murió el don, iba a la iglesia. Si lo trae a este tiempo, es alguien que va a la iglesia, alguien que profetiza, alguien que se mueve en lo profético, alguien que tal vez tiene un don, tal vez tenía el don de sanidad, el don de profecía, el don de interpretar lenguas, el don de dar, el don de hacer milagros. Era alguien que Dios le había dado un don, pero se desconectó del Señor por la codicia. Tenga cuidado con la codicia del dinero, la codicia de otras cosas, porque Marcos 4 dice que cuando la semilla que cae entre espinos es aquella que dice que el engaño de las riquezas y la codicia de muchas cosas ahogan la palabra y ésta se vuelve infructuosa. Entonces, el desconectado, la palabra se le ahoga por la codicia. Tiene que tener cuidado. Primero, los 10 espías nos hablan de alguien que se desconecta. ¿Por qué? Porque habla mal, un mal informe. Segundo, Balaam nos enseña que alguien se puede desconectar del Señor. ¿Por qué? Por la codicia, porque la codicia ahoga la palabra. Tranquilo, si Dios nos está bendiciendo, gloria a Dios. Si las cosas no están yendo bien, gloria a Dios, ya van a mejorar. Pero no nos afanemos, quebrándonos la cabeza, ¿cómo vamos a hacer si ya Dios sabe cómo va a ser? Un tercero que yo encontré es Elías. Miren, Elías se desconectó por el miedo, por el temor, por el miedo. Hermano, a mí me sorprende Elías. Perdón que hablemos de Elías, pero ahí está en la Biblia. Mire, en Honduras decimos esto, tenemos un dicho. Mira, le dice, mató el tigre y le tuvo miedo al cuero. No sé cómo dirán acá. Fíjese que aquí, cuando veo a Elías, da la impresión de que Elías como que apresuró el final de su carrera con el temor. Porque sus actitudes de miedo y temor como que apresuraron el final de su carrera. Porque fíjese que cuando Dios lo encuentra, que estaba escondido, primero Dios le manda un ángel. Luego lo encuentra a él y le dice, ¿qué haces escondido? Y cuando sale Elías y argumenta, le dice el Señor, no, tranquilo, yo he preparado a otras personas. Y le dice, ve, unge a Jeroboam, creo que es Jerobaal, y también unge a Eliseo en lugar tuyo. Entonces fue sustituido. Tenemos que tener cuidado, porque el que tiene miedo, es decir, es alguien que está desconectado del cielo. Y mire lo que dice Primera de Reyes 19:3 en cuanto a Elías. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Berseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Entonces, mire, el temor hace que la persona huya. El temor, lo que quiere hacer el enemigo a través del temor o del miedo, es desconectarnos del cielo. Y alguien que está desconectado del cielo, producto del temor, huye, hermano. ¿No ha visto usted esas personas que de todo se esconden? Está desconectado del cielo. Dios nos, segunda de Timoteo 1:7 dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio, se lo decía al inicio. Y mire qué tremendo, porque Elías significa el Señor es mi Dios. Sí, usted mira en las iglesias y usted mira mucho cristiano que dicen Dios es mi papá, Dios es mi todo, yo amo al Señor, pero cuando toca la hora de la prueba, la hora del desierto, hermano, se desconectan del cielo.
porque realmente solo lo dicen, pero no lo viven. Entonces, usted conoce la historia. Mire, Elías en el capítulo 18, Elías dice que mató 850 profetas, 400 de Acera y 450 profetas de Balaam, perdón. Jezabel se da cuenta y le manda una palabra y lo amenaza que lo va a matar. Hermano, Elías usted conoce la historia, es un profeta que bajaba fuego del cielo, es un profeta que decía, no va a llover por mi palabra. Y todo lo que Elías hizo, tremendo, Elías hizo muchos milagros. Pero hermano, algo pasó y el miedo lo desconectó. Hermano, nosotros podemos predicar, nosotros podemos cantar, servir al Señor, y qué bueno que lo hagamos. Usted puede venir a la iglesia y estar comprometido con el Señor, no con el pastor, con el Señor. Pero hermano, ese es Elías. El miedo lo hizo huir. Entonces hay personas que evidencian que tienen miedo porque están huyendo. No le tengamos temor a las cosas, enfrentemos. Aprovecho para decir, fíjese que hay alguien que hace días tiene guardadas cosas que tiene que enfrentar, se le está haciendo una bola de nieve. Mejor hable con quien tenga que hablar, resuelva el problema. Hay alguien de los que nos ven, resuelva el problema, vaya y diga, mira, me equivoqué, ¿sabes qué? Cometí este error, ¿cómo podemos arreglarlo? Ayúdame. Dígalo, porque se le va a hacer una bola de nieve y ese miedo lo tiene desconectado del cielo. Porque esa persona cuando ora, lo primero que se acuerda es eso. Entonces Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida, pero perdió su ministerio. Entonces el miedo nos puede hacer perder la comisión existencial que Dios ha determinado para nosotros. Entonces no tengamos miedo. Si el más fuerte y el más grande vive en nosotros, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Por eso es que la palabra cobra una relevancia trascendental, porque allí es donde nosotros tenemos que ser hacedores de la palabra. Proverbios 29, solo permítame acá que quiero ver si tengo algo más. Proverbios 25, adelante en el versículo 5 de Primera de Reyes 19, dice que Elías, echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Mire, Elías tenía visitaciones angélicas, pero el miedo le hizo perder todo eso. Proverbios 29, 25, la Nueva Versión Internacional dice, temer a los hombres resulta una trampa, pero el que confía en el Señor sale bien librado. Agarra este versículo, póngalo en su casa y diga, temer al Señor. Dice, el Señor es mi guardador, el Señor es el que me cuida, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Entonces, temer a los hombres resulta ser una trampa. Quiere decir que el Señor, aquel que tiene temor es porque está desconectado del cielo y no vive la palabra en su corazón. Viene un tiempo, hermanos, que tenemos que reaccionar, por favor, se lo pido. Reaccionen familias, reaccione esposo, esposa, reaccionemos. Si usted está buscando trabajo, en la casa no le va a llegar el trabajo, salga a buscar. Insista, llame, crea, insista. Algo tiene que hacer el Señor, alguna puerta va a abrir. Si usted tiene una idea de hacer un emprendimiento, hágalo con poco, comience con poco, pero hágalo. No esté dejando para mañana lo que ya Dios le dijo que hiciera hace 2 meses. Hagámoslo, por favor, iglesia, reaccionemos. Porque algunos se han desconectado del Señor porque quieren que el Señor les ponga el negocio, que el Señor, con respeto lo digo, les vaya a atender el negocio, les lleve la contabilidad, les haga mercadeo. Así quieren algunos. No, vayamos al Señor. Mire, la decisión, la reacción y las acciones que tengamos que hacer en Dios, hagámoslas, porque Dios bendice la labor de sus manos, Dios bendice las ideas que se materializan a través de acciones. Porque los desconectados, eso es lo que el enemigo está haciendo, los tiene tan desconectados que no dan fruto en nada. Mire, si nosotros no estamos dando fruto en el matrimonio, en la familia, en la iglesia y en lo laboral o lo personal, hermano, estamos desconectados del cielo. Dejemos de tener temor. Otro que yo encontré, un cuarto, es Jonás. Mire, Jonás es bien particular, Jonás, hermano. ¿Cuál fue el problema de Jonás? La desobediencia.
Entonces, en el orden que vamos, los 10 espías dieron un mal informe. Luego vimos a Balaán. Balaán, ¿cuál fue el problema? La codicia. Luego vimos a Elías. ¿Cuál fue el problema de Elías? El miedo. Hizo que huyera. Vemos a Jonás. ¿Cuál fue el problema de Jonás? La desobediencia. Mire, Jonás representa aquel tipo de cristiano que conoce al Señor, tiene una relación con el Señor, pero se desconecta cuando quiere que le complazca sus caprichos. Y ya le voy a mostrar. Jonás fue alguien que quería que Nínive fuera destruida, o sea, que él quería estar por sobre la voluntad del Señor. Metió el alma en las decisiones de Dios. Mire, Jonás tipifica al cristiano que se desconecta de Dios porque mete el alma en las decisiones. No meta su mano en donde Dios quiere corregir, por ejemplo. Mire, a veces nosotros cometemos ese error. ¿Por qué usted cree que los médicos no atienden su familia? Porque meten el alma, meten el corazón. Para ellos va a ser imposible abrirle, suturar, por ejemplo, a un hijo. Es imposible. Por eso el Señor nos pide esta noche, porque la desobediencia de Jonás se desconecta porque metió el alma. Jonás quería que Nínive fuera destruida y Dios quería todo lo contrario. Dios quería darles una lección, pero al final mostrar su misericordia, que es lo mismo que hace con usted y con nosotros. Entonces le pido un favor, mire, no meta la mano en donde Dios quizás en este momento está corrigiendo. Si usted forma parte de una familia, usted conoce a alguien que está pasando un proceso, no meta su mano, porque puede ser que Dios esté corrigiendo ahí. Puede ser que Dios, a través de lo que está pasando, está corrigiendo a esas personas. Déjelas, ayúdeles en lo que pueda, pero no quiera ser usted Dios. Jonás 1:3 dice, la Nueva Traducción Viviente: entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria. Mire, desde ahí comenzó mal. Hay personas que se desconectan porque van en la dirección contraria. Dios les dijo, váyanse por acá, y agarraron por otro lado. ¿Por qué? Porque metieron el alma. No, yo creo que es por aquí. No, yo creo que escuché mal la voz de Dios. No, aprovecho para decirles algo. Porque fíjense que esta desconexión, la desconexión hace que el cristiano no escuche, no vea, que su corazón se endurezca. Y ese es el peligro que corremos en este último tiempo, producto de esa influencia del espíritu del anticristo. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Compró un boleto, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Hermano, no nos vamos a escapar del Señor. Dios le había dado una instrucción. A partir del versículo 2 de Jonás 1 se mira: levántate, ve a la gran ciudad Nínive, pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto que la gente ahí es perversa. Miren, el Señor sabía, Jonás sabía, que la gente de Nínive estaban en pecado. Tal vez no todos, pero que había una situación que corregir. Le da la instrucción a Jonás y le dice: ve, Jonás, donde a la gente de Nínive, y proclama que en 40 días Nínive va a ser destruida. Usted sabe que Jonás se fue en vez de ir a Nínive, agarró para Tarsis. El caso es que se levanta Dios permite que se levante un viento fuerte, una marea alta, y estaban a punto de perecer por desobediente, porque agarró en dirección contraria. Mire, tal vez usted no se ha dado cuenta, pero la dirección o la decisión que tomó, si colisiona con la palabra, lo desconectaron. La desobediencia desconecta de Dios. No metamos nuestra mano, porque puede ser que Dios está corrigiendo a una persona, está corrigiendo a una oveja, a un ministro lo puede estar corrigiendo. Entonces nosotros no metamos nuestra mano, dejemos que las personas pasen el proceso, porque si nosotros metemos nuestra mano, alargamos el proceso. No metamos nuestra mano, apoyemos en lo que podamos, pero pidámosle dirección a Dios, porque podemos estar alargando el proceso por una desobediencia de esa persona. Dice Oseas 6:6, la nueva versión al día, o la nueva Biblia al día: lo que más quiero de ustedes no son sus sacrificios rituales. Dice el Señor: yo no quiero religiosidad de ustedes, sino que amen a Dios y a su prójimo.
Lo que más quiero de ustedes no son sus ofrendas, sino que lo que más quiero de ustedes no son sus ofrendas, sino que me reconozcan y respeten su Dios. En otras palabras, en otras versiones, cuando usted lo lee, el Señor dice, obediencia quiero más que sacrificio. Mire, de nada nos va a servir, es decir, no va a lograr, porque acuérdese que tenemos tres posiciones. Está la posición natural. La ofrenda es una decisión natural. Dice que cada quien da como propuso en su corazón. Entonces la ofrenda es un acto natural que se vuelve espiritual y luego celestial. Entonces, ¿qué dice el Señor? Si nosotros, por ejemplo, traemos una ofrenda, perdone que hable de la ofrenda porque ahí lo dice, pero nosotros no amamos al prójimo, no nos ponemos de acuerdo con el prójimo, tenemos nuestros líos ahí de no perdonar en el corazón, por ejemplo. De nada nos sirve, dice el Señor, traer una ofrenda si nosotros no estamos en paz con todo mundo. Y aquí dice el Señor, miren, yo quiero que me conozcan a mí y que me respeten. Yo quiero que me amen a mí, dice el Señor, que me busquen, pero que sobre todo me obedezcan. Entonces el desconectado en este caso es Jonás por desobediente, porque agarró por otro lado. Si nosotros estamos haciendo cosas que colisionan con la palabra, que colisionan con lo que el Señor quiere, hermano, estamos desconectados. ¿Y cuál fue el problema? Que más adelante, en el capítulo 4, dice que Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Fíjese que Jonás se enojó porque Dios no destruyó Nínive. Y en el versículo 2 del capítulo 4, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir de ti, le dice, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, grande en misericordia y que te arrepientes del mal. Entonces, hermanos, Jonás le estaba diciendo al Señor, ¿sabes qué? Me molesta que hayas tenido misericordia de Nínive. Mire, Jonás representa aquel que no solo se desconecta por la desobediencia, sino que Jonás representa aquel que quiere que Dios cumpla sus caprichos. Mire, Dios no es, con respeto lo digo, Dios no es nuestro mandadero. Dios no es alguien que nosotros le vamos a decir, Señor, quiero esto, esto y esto de esta manera. Pidámosle, Señor, por favor, Padre nuestro que estás en el cielo, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces es que se haga su voluntad. Pero Jonás, mire, y entonces el Señor cuadró a Jonás. ¿Cómo lo cuadró? Viene Jonás y en su momento que vio que no habían destruido Nínive, entonces se fue molesto, se fue a sentar a un lugar donde le daba el sol. Pues Dios dice que hizo crecer una planta, una calabacera que le daba sombra, y se quedó dormido. Al día siguiente, se lo estoy parafraseando, al día siguiente la calabacera se secó. Entonces viene Jonás y le reclama todavía a Dios, hermano. Yo le decía a mi amada ahorita que veníamos que Jonás para mí tenía una relación cercana con Dios, pero el problema es que quizás en su corazón había un poco de soberbia, que él quería que Dios hiciera las cosas como él decía. El caso es que le reclama a Dios y le dice, ajá, Señor, y no es que habías hecho esta planta para que me cubriera, ¿y por qué la mataste? Entonces le dijo él, ¿sabes qué? Le dice, porque te quiero enseñar algo. Yo tuve misericordia tú me reclamas a mí porque yo no tuve misericordia de la planta. Bueno, lo mismo te digo a ti, ¿por qué me reclamas si yo no tuve misericordia de Nínive? ¿Por qué me reclamas si yo tengo misericordia de Nínive? Entonces ahí Dios le da una lección. Entonces Jonás tipifica aquel que por desobediente se desconecta del cielo y va en posición contraria. Otro que encontré, quizás le doy uno más, son los de Emaús. Los discípulos de Emaús se desconectaron, ¿por qué? Porque perdieron la motivación. Mire, la pérdida de la motivación hace perder la visión de la vida. Qué difícil es encontrar una persona que se ha desconectado del propósito en Dios y en su vida. Qué triste es ver familias, qué triste es ver personas, ministros incluso, qué triste es ver ovejas que perdieron la motivación, hermano. Mire, el que pierde la motivación lo perdió todo, porque es una depresión disfrazada. Entonces, tiene que arder nuestro corazón de pasión por el Señor. Porque a veces nosotros ardemos por otras cosas menos por el Señor. Hay gente que arde. Miraba hoy con respeto lo digo, me gustó. Me mandaron una foto que dice, mi papá me dio este consejo, pero no lo entiendo, ayúdenme. Entonces se mira a él
que él es casado y va en una dirección donde se va a encontrar con una mujer que no es casada, que él es casado. Entonces se mira que el papá le dibuja una flecha y que cambie de andén o que cambie de acera. Y dice, no entiendo. Obviamente él sabía qué hacer. ¿Qué le estaba diciendo el papá? Deja de andar buscando relaciones extramatrimoniales o extramaritales. Cámbiate de acera. Tú eres casado. Eso es lo que le estaba diciendo. Entonces, ¿qué pasa? Muchos cristianos han perdido la motivación porque piensan que el evangelio es solo vivir en abundancia, sin ningún problema, viajando, comiendo. Qué bueno si el Señor nos bendice de esa manera, que ojalá lo siga haciendo en el nombre de Jesús. Pero no piensan que no hay problemas, que no hay crisis, que no hay desiertos. Pero entonces estos de Emaús, hermano, estuvieron con el Señor. Y lo más delicado aquí es que perdieron la visión. Lucas 24:32 dice, y se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras? Entonces estos discípulos hablan de aquellos que han perdido la pasión por las Escrituras, por orar, por ayunar, por buscar del Señor, porque se aburrieron, porque piensan que de la noche a la mañana, y lo que nos manda el Señor, se lo dejo de tarea. Miren, Lucas 17, a partir del versículo 1, ahí hay varios relatos, pero hay uno de la viuda, de la viuda. La viuda llegaba todos los días, hazme justicia, hazme justicia. Y el juez, que no era ni cristiano, dice que, menciona ahí la palabra, que el juez dijo, no, le voy a hacer justicia a esta viuda, porque ya me tiene cansado. Eso se lo estoy parafraseando lo que dijo el juez. Entonces dice el Señor más abajo, Lucas 17, ahí se lo dejo de tarea, dice, ¿cómo yo, dice el Señor, no voy a atender a mis hijos? Se lo parafraseo también. Pero ¿qué hay que hacer? Orar, creer, hacer lo que nos toca hacer aquí en la tierra, buscar una solución guiado por el Espíritu. Pero aquí yo veo que estos discípulos estaban con el Señor, vivieron con el Señor, vieron los milagros de Él. Entonces sus ojos fueron abiertos hasta el versículo 31, cuando Jesús se sentó a la mesa con ellos. Y dice que Él se desapareció de la vista. Daniel 3:17 dice, usted sabe que aquí está Sadrac, Mesac y Abednego. Están a punto de ser metidos al horno de fuego 7 veces calentado, que es figura de la tribulación. Dice, si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Versículo 18 dice, pero aún así, si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted, mi rey, que no honraremos a sus dioses, ni adoraremos a su estatua. Esto se llama convicción. Sadrac, Mesac y Abednego tipifican el cristiano que tiene conexión con el cielo. Por eso desarrolla convicción y visión. Mire, la conexión con el cielo nos hace desarrollar convicción y por ello tener una visión de lo que nosotros tenemos que desarrollar en Dios. ¿Le va a servir en la vida, hermano? Desarrollemos convicción. Mire, si usted tiene un trabajo en este momento, apasionese por él. Porque si somos fieles en lo poco, Dios nos va a dar algo más. Pero qué difícil, imagínese un matrimonio donde se ha perdido la pasión, hermano, tremendo. Una familia en donde, hermano, vivimos por vivir. Imagínese que usted pierda la pasión, pastor, es que usted no sabe este trabajo. Y cuando no tenía, hermano, decía, Señor, dame lo que sea, que yo voy a honrar. Y cuando no tenía nada, quería lo que le dieran y usted sabía que lo iba a hacer. Y ahora que lo tiene, lo está tal vez menospreciando. Apasionense, mire, los apasionados son los que salen adelante. Apasionense, porque la pasión trae disciplina, la pasión trae frutos, la pasión trae cosas buenas en Dios, porque Dios dice, genera visión y visión de reino. Esta gente perdieron la motivación. Si usted ha perdido la motivación en Dios, en el matrimonio, en la familia, en el trabajo, recupérale y dígale, porque lo desconectaron. El que pierde la motivación está desconectado del cielo. Porque dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Eso es crecimiento. Entonces yo le digo algo, imagínese que el Señor en esta noche, o que usted tuviera la oportunidad de que Dios le contestara en el momentito, y usted está orando, con respeto lo digo, pero imagínese que el Señor perdiera la pasión por nosotros, y que usted orara, Padre, ayúdame en este problema, y dijera el Señor,
No, hijo, es que perdí la pasión por ti. Qué triste sería. Bueno, lo mismo siente el Espíritu Santo. Se pone triste porque ve que nosotros hemos perdido la pasión. El desanimado es una muestra que ha perdido la pasión en Dios. Aquel que ya no quiere nada de la iglesia es una muestra que lo desconectaron y le hicieron perder la pasión. Marta tipifica, se lo doy rápido para terminar. Marta se desconectó por falta de fe. Mire, hay muchas Martas y muchos Martos que están desconectados por la falta de fe. La fe, nosotros andamos por fe y no por vista. Juan 11:39 y 40 dice, dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, no te he dicho que si creyeres, dice otra versión, verás la gloria de Dios. Verás la gloria de Dios. Hasta un canto hay ahí. Mire, todo lo que nace del mundo, dice, porque todo lo que nace de Dios vence al mundo. Primera de Juan 5:4. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. El que cree, el que trabaja y camina, no desconectado del cielo, sino que conectado en función de la fe que Dios ha puesto en nosotros. Mire, quite la piedra, porque esa piedra son los estorbos, son las cargas, son las situaciones que están en el corazón, en el alma o en el espíritu, que hace que nos desconectemos del cielo. Mire este cuadro, visualícese y póngase usted en este cuadro. Jesús está ahí. Jesús, Dios mismo está ahí. Y Dios da la instrucción. Y mire la Marta, hermano. Señor, y es que eso que está allá adentro tal vez no tiene vida. Tal vez usted ha hablado como Marta y ha dicho, no, Señor, eso ya no tiene vida, ahí ya no hay esperanza, no, ahí ya no hay nada que hacer. Tal vez Él lo ha dicho, o lo ha dicho por sus hijos, lo ha dicho por su matrimonio, lo ha dicho por el trabajo, lo ha dicho aún por el ministerio. Señor, ahí ya no hay nada que hacer. O lo hemos dicho, me voy a incluir. Hermano, y Dios dice, quita la piedra. Entonces hay que quitar la piedra. Las piedras son estorbos, son situaciones que hay que sacar de nuestro corazón para estar livianos y poder llevar la carga de Cristo y llegar. Jesús le ha dicho, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Entonces aquí, ¿qué pasa? El que no tiene fe vive desconectado del cielo. Mira la palabra y no la cree. Le escucha una prédica y no la cree. Va a la iglesia y está escuchando la palabra y no la cree, porque lo desconectaron. Conéctese a la fuente del Señor. Conéctese al Espíritu Santo. Y termino acá. Este hermano es el que se graduó en los desconectados. Tomás. Tomás, ¿cómo vas? Hay muchos Tomáses, hermano, y Tomásas también. Tomás se desconectó, ¿por qué? Por las dudas. Tomás representa a aquel que si no mira algo, no cree en Dios. Va a la iglesia, tiene años de estar en la iglesia y toda la vida dice, no, es que yo no veo nada en mi vida. Hermano, y Dios lo ha bendecido, lo ha guardado de una enfermedad. Es que la gente solo metaliza todo, cuantifica, dolariza. Y tal vez no se da cuenta que no se ha enfermado en todo el año, que sus hijos no se han enfermado en todo el año, que siempre Dios ha provisto para la escuela, para la universidad y el colegio. No se ha dado cuenta que su salud está bien, que en toda la cuadra algunos se han muerto y ellos siguen con vida. ¡Qué bueno! Eso es bendición. Pero dudan cuando tal vez no hay para comprar un carro, para comprar una casa, pero hay comida y dice la palabra que estemos contentos con sustento y abrigo. Tomás dudó, hermano, perdone, yo cuando veo a Tomás digo, ay, Tomás, Dios santo. Pero me veo a mí mismo y digo, ay, Omar, porque a veces he sido como Tomás, tal vez usted ha sido como Tomás. Juan 20:25 dice, entonces los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero Él les dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, no creeré, hermano. Hay cristianos así, aunque usted no lo crea. Hay cristianos como Tomás. Mire, están desconectados. Lo peor que nos puede pasar es estar desconectados. Yo termino acá. Mire, tal vez usted está desconectado. Y Tomás es el campeón de los desconectados. Si no veo, si no meto, ver, palpar, y meto mi dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, no creeré. Ver, palpar
y tocar. Palpar es igual que tocar. Mire, y aún así Dios nos ama, hermano. Yo le pido algo, iglesia, porque si hay algo que he visto que está pasando en la iglesia nuestra, y es algo que yo le pido que me ayude a orar, es que hay muchos que están derrumbados porque Dios los pesó y fueron hallados falta de peso. Pero fiel es Dios, me voy a incluir, fuimos hallados faltos de peso. Decíamos amar a Dios, decíamos saber palabra, pero en este momento, cuando nos están demandando, evidenciamos que no dimos la talla. Y pastor, ¿y qué hago? Conéctese, conectémonos, no nos queda de otra. Pero le pido algo, tome decisiones, tome acción, por favor, porque algunos están tan desconectados hace años y vienen a la iglesia, no solo en esta, sino que en muchas iglesias van a la iglesia, pero están desconectados porque no sienten, porque son como Tomás, hasta no ver. Son aquellos que aman al Señor porque el Señor o esperan en el Señor ver lo que están pidiendo. ¿Y acaso Dios nos amó por interés? Dios nos amó por lo que somos. Es que mire, cuando usted ama al Señor, no importando lo que estemos viviendo y lo que está pasando, cuando amamos al Señor no por las circunstancias, sino por agradecimiento, algo pasa, hermano. Es que el conectarse, el reconectarse, es decirle: Señor, aquí estoy, Señor, aquí estoy en obediencia, aquí estoy en santidad, aquí estoy en la búsqueda, Señor, aquí estoy orando, aquí estoy ayunando, aquí estoy yendo a buscar trabajo, aquí estoy yendo a buscar un negocio, aquí estoy, Señor, esperando que se abra esa puerta, aquí estoy tocando la puerta, Señor, tú la vas a abrir en el nombre de Jesús, aquí estoy creyendo, Señor, aquí estoy caminando. Eso es estar conectado. Perdón, el desconectado vive ansioso, vive deprimido, porque puede ser que en nuestra necedad nos hemos desconectado. Ya días el Señor nos está diciendo: sal a hacer esto, sal a hacer aquello, cierra esa puerta, abre esta puerta, ve por la derecha, ve hacia allá, habla con fulano, dile a sutano, pide perdón, perdona, pida establecer las relaciones en paz. Habla con tu jefe, di que están haciendo cosas que no son correctas. Conéctese en el nombre de Jesús. Porque fíjese que aquí, al final de esto, hermano, solo se lo leo, usted lo conoce. Porque Romanos 8:35 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? En otras palabras es: ¿quién nos desconectará del amor de Cristo? Tribulación. La tribulación desconecta, la angustia desconecta, la persecución, el hambre desconecta, la desnudez, el sentirse desprotegidos, el peligro, la espada nos desconecta, porque saca nuestra humanidad, saca nuestra carne, saca esa parte del alma. Y está bien, porque somos seres humanos. Por eso necesitamos estar conectados, porque esto es lo que se va a dar en este último tiempo. Ya se está dando por el espíritu del anticristo que anda y todos esos espíritus. Hermano, hay tribulación ahorita, y no es la gran tribulación, pero hay tribulación por todos lados donde vea. Hay angustia por lo que está ocurriendo, por una enfermedad o por muchas cosas. Hay persecución, estamos siendo perseguidos, hay hambre, hay desnudez, hay peligro, espada. El 37 dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque dice la palabra: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. En Cristo Jesús somos más que vencedores. Entonces, ¿cuál es el punto acá? Que muchos ven esta palabra, pero como están desconectados, no la creen. Son como los Tomás: hasta que Dios no me dé una respuesta, no voy a ir a la iglesia. Pues ahí se va a quedar, hermano, ahí se va a quedar. Hasta que Dios no me dé lo que yo quiero, no vuelvo a hacer algo para el Señor. Pues ahí se va a quedar.
Es que no hemos entendido realmente. Por eso, iglesia, yo estoy parado aquí delante del Espíritu Santo, de quien estoy, delante de los que estamos acá y delante de usted, haciéndole una advertencia. Dios es amor, pero es fuego consumidor. Miren, no metamos la mano en donde Dios está corrigiendo. Y hay muchos que están siendo corregidos, porque sus acciones no es que ha sido en pecado, no, han sido equivocadas. Porque muchos hicieron cosas que no estaban dentro de la voluntad de Dios y ahorita se están dando cuenta. Entonces, ¿sabe qué quiere Dios? Que enmendemos. Pero Él en su amor nos demuestra que nada nos va a separar, nada nos va a desconectar, pero yo tengo que conectarme. Volveos a mí, dice el Señor. Volveos de vuestra reprensión. Volveos a mí, dice el Señor. Entonces esta noche vuelve, hermano, conéctese. Así como buscamos conectar el celular, conectémonos con el Señor. Mire, ese es el mejor parámetro que yo se lo puedo dar. Que la misma intensidad y la misma angustia con la que buscamos tener carga en el celular, conectémonos con el Señor. Un celular hubiera puesto ahí mejor de desconectados. Señor, yo te doy gracias por este momento. Que en el nombre de Jesús, Señor, en esta noche nosotros nos conectemos a la fuente de tu Espíritu Santo. Que en el nombre de Jesús, Señor, nosotros podamos hacer las cosas de acuerdo a lo que tú has dispuesto para nosotros, Señor. En esta noche, Dios, queremos rogarte, porque puede ser que estemos desconectados. Te pido, Señor, que cambiemos nuestra manera de hablar, que no seamos como esos 10 espías que hablaron mal del propósito, desacreditaron el propósito y la bendición que tú habías puesto. Al igual para nosotros, Señor, no queremos desacreditar las promesas y propósitos que has puesto para nosotros. Perdónanos, Señor, si hemos hablado mal. Perdónanos si hemos sido negativos, si hemos sido egoístas, si hemos sido, Señor, de esas personas que hablamos mal toda la vida, de que nos quejamos toda la vida. Señor, perdónanos, Dios. No nos vamos a quejar, vamos a creer, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, que no seamos como Balaam, Señor, que vendió el don, Señor. La codicia lo llevó. Quita toda codicia de nosotros, por favor, Señor. Quita toda codicia, esa carrera que llevamos detrás de algo que tal vez tú nos estás parando. Señor, perdónanos. En el nombre poderoso de Jesús, ayúdanos a no ser, Señor, a no tener este sentimiento de temor y de miedo como Elías, Padre. Quita todo miedo, Señor, de esta casa. Quita todo miedo de mis hermanos. Quita todo miedo de los que estamos acá. Vamos a creer, Señor. Tú estás con nosotros. Estamos en el hueco de tu mano. Quitamos, Señor, hoy y echamos fuera todo miedo de nuestra vida. Señor, no queremos ser desconectados. Hoy nos conectamos. Queremos ser obedientes. No queremos ser desobedientes como Jonás, Señor. Hoy, Señor, nos enmendamos, retomamos la ruta de la misericordia, porque eso es lo que muestras en el libro de Jonás. Vamos a obedecerte, Señor. Más que sacrificios, vamos a obedecerte, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, perdónanos porque los discípulos del camino a Emaús perdieron su motivación. Señor, perdónanos. Hoy retomamos esa motivación, ese primer amor. Volvemos a ese lugar donde nos desviamos del primer amor. Retomamos en el nombre de Jesús toda motivación, Señor, toda esperanza. Porque el perder la motivación es perder la visión. Hoy la retomamos, Señor. Vamos a trabajar por lo que habías puesto y lo que habías puesto en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, en el matrimonio, en la familia, en el ministerio. Lo vamos a retomar, Señor, y desarrollarlo en el nombre poderoso de Jesús, con la ayuda de tu Espíritu Santo. Señor, perdónanos porque muchas veces nos hemos desconectado por ser como Marta. Nos ha faltado la fe. En el nombre de Jesús, hoy, Señor, llénanos con un espíritu de fe para poder llegar, para poder creer, para poder terminar este último tramo, Señor, antes de tu venida. Por favor, Señor, no queremos ser como Tomás. Señor, no vamos a buscar evidencia, vamos a buscar creerte, Dios. No vamos a buscar evidencia, vamos a creer, Señor, que lo vas a hacer porque nos amas. Porque estamos seguros, Señor, que nada nos va a separar de tu amor. Y que por amor, Señor, tú lo vas a hacer. Y que la fe que vence al mundo es la fe y todo lo que es nacido de ti, Señor. Dios, no vamos a caminar por evidencia ahora. Vamos a caminar por fe, por esperanza y sobre todo por amor, Señor. Solo te pedimos algo, Señor.
Ayúdanos a estar conectados. Avísanos por tu Espíritu Santo. Te pedimos, por favor, Señor, danos inteligencia, sabiduría. Danos esas ideas. Muéstranos qué tenemos que hacer, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Cristo, y volvemos a ti. Nos conectamos, Dios. Nos conectamos. Reprendemos todo espíritu que nos ha tenido desconectados. Y en el nombre de Jesús, por favor, yo, Señor, yo, como pastor de esta congregación, yo te pido que hagas reaccionar, Señor. No los dejes dormir, Padre, en el nombre de Jesús. No los dejes tener paz si ellos no reaccionan a lo que tú ya les hablaste a su corazón, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que reaccionen, que los hijos reaccionen y se den cuenta de que el camino que llevan algunos no van a terminar bien, Señor. Que los padres reaccionemos, que nosotros como ministros reaccionemos, que nos apasionemos por ti, Señor. Gracias, Cristo. En el nombre de Jesús, danos la salida. Solo eso te pido, Señor. Danos la salida. Danos la salida. Y aquellos que están en pruebas, ayúdales a entender el porqué y que puedan, en el nombre de Jesús, por tu Espíritu, salir rápido, Dios. No solo en esta casa, sino que en cualquier lugar donde ven este mensaje. Gracias, Cristo. Vamos con bien a casa. Cancela todo contraataque del enemigo. Amén, amén y amén. Les bendecimos, hermanos. Pues en el nombre de Jesús esperamos que nos conectemos. Conéctese al Señor. Conéctese al Señor y usted va a estar conectado en todo lo que haga, en lo espiritual y en lo natural. Bendiciones.